Melodías del pasado. Epílogo. Stratford-upon-Avon había amanecido con una densa capa de niebla flotando sobre los ocres y dorados del despertar del otoño de 1930. Solo los rayos de sol más audaces trataban de disipar el velo brumoso, filtrándose a través de él y ofreciendo la imagen de un paisaje bucólico y etéreo. Los bancos de niebla no eran algo extraño en aquellos parajes. Solían aparecer desde finales del verano hasta comienzos de la primavera. Sin embargo, la llegada temprana del frío, más propio de principios de enero que de mediados de octubre, resultó sorprendentemente prematura. Casi todos los fuegos de los lares con los que contaba la casa señorial estaban encendidos y una impresionante pila de leña resguardada de la humedad aseguraba el calor suficiente al hogar durante todo el invierno. Habían vivido en la encantadora casita que Candy alquiló cuando llegó a Inglaterra y dejó la residencia de los Cornwell hasta el nacimiento de Valeria, un ángel de cabello oscuro y rizado, expresivos ojos verdes y una diminuta naricita salpicada de pecas. Aunque Candy había pensado que su primer hijo iba a ser un varón tan grande como su padre, debido al peso y tamaño de su barriga en los últimos meses de embarazo, fueron bendecidos con esa preciosa criatura que pronto demostró haber recibido el carácter temperamental de su padre. Terry la amó y se erigió como su protector desde el primer instante en que la tuvo entre sus brazos. Con una pasión que solo un hombre enamorado puede expresar, afirmaba que la pequeña Valeria era un fiel reflejo de su madre, con la única variación en el tono del cabello. No obstante, Candy veía a Terry cada vez que contemplaba al otro amor de su vida. 5 o 6 meses después del alumbramiento, se mudaron a la actual casa señorial, una construcción de 3 plantas con tejado inclinado en tonos grises y paredes de ladrillo rojo que mezclaba los estilos georgiano y victoriano. Estaba situada a las afueras de la ciudad, muy cerca del río Avon, y contaba con un amplio jardín donde, entre otras variedades florales, predominaban vistosos y fragantes narcisos. La venta de la villa que poseían en Nueva York se gestionó con rapidez, sin necesidad de tener que viajar hasta el otro continente. Todo ello pudo realizarse por mediación de Brad, quien no tardó en ofrecerles los servicios como agente inmobiliario de uno de sus hermanos. Fue así como otro Warner alteró la paz de Terry, porque, desafortunadamente, Alexander Warner era todo un cadáver empedernido, además de poseer un encanto irresistible para las mujeres. Terry se preguntaba por qué demonios todos los hombres pertenecientes a esa familia congeniaban desde el primer momento con Candy. Sin duda, el más joven de los Warner no fue una excepción. Alex llegó a escrituras en manos para la firma de la compraventa de la propiedad neoyorquina, y a los pocos minutos de conocer a Candy, ambos charlaban como viejos conocidos. Eso sí, no sin que antes el hombre le hubiera hecho una exploración física exhaustiva, hasta que la mirada intimidante de Terry le disuadió y descubrió que Candy era una mujer felizmente casada. A primera hora de la mañana, 2 días después de su llegada, Brad y Alex emprendieron el viaje de regreso a América. Pero al llegar la noche, el mal humor de Terry no había desaparecido por completo. Sentados en el sofá junto a la chimenea, Candy arrullaba a Valeria, intentando que se durmiera después de haberla amamantado. Terry rodeaba los hombros de su mujer con un brazo protector, pero ella enseguida notó su ausencia. Apenas había pronunciado una palabra y su mirada se perdía constantemente en la danza de las llamas. «¿Qué te sucede, mi amor?», le preguntó entre susurros para no despertar a la pequeña.
Terry sonrió brevemente e hizo una mueca en respuesta. A mí, nada, respondió con una segura despreocupación, depositando un tierno beso en la pequeña cabecita de Valeria. ¿Por qué me miras así, amor? Preguntó al percatarse de la mirada de soslayo y los labios fruncidos que ella le dedicaba. ¿Qué? Insistió con aparente indiferencia al notar que Candy había intensificado el gesto, una señal inequívoca de su escepticismo hacia su respuesta. Nada, replicó ella, emulando a la perfección su primera respuesta. Luego se cubrió discretamente la boca con una mano para disimular una sonrisa. Mi amor, susurró a continuación, clavando sus ojos verdes en la pequeña dormida en su seno. ¿Será que tu papá aún no ha conseguido superar su arrebato de celos? No seas absurda, Candy. ¿Quién está celoso? ¿Quién? Repitió ella y se echó a reír. Pues creo que se trata de un hombre con unos profundos e intimidantes ojos azules. Es increíblemente apuesto, ¿sabes? Pero a la vez es un grandísimo tonto. Señaló Candy a continuación, volviendo la mirada hacia él, con una mezcla a partes iguales de ternura y diversión. Terry lanzó un suspiro y dejó de apretar los dientes. Tanto se me nota. Bueno, si dejamos a un lado tu ceño fruncido, la severidad de tu rostro, tus miradas fulminantes, tus respuestas ásperas y cortantes y tus expresiones amenazantes, no, para nada, no se te nota en absoluto. Terry dejó escapar un nuevo suspiro, esta vez más pronunciado, mientras sus comisuras se curvaban en una mueca desalentadora de conformidad. ¿Qué le voy a hacer?, exclamó encogiéndose de hombros. No lo puedo evitar, Candy. Ella alargó la mano con la que había estado acariciando los diminutos pies de Valeria para posarla sobre la de su marido. Terry la apretó entre la suya y luego se la llevó a los labios para besar la punta de sus dedos. ¿Acaso necesitas que te recuerde que eres el hombre al que amo, que mi corazón te pertenece y que ningún otro podría ocupar tu lugar jamás? No es necesario, contradijo él con suavidad, pero me gusta oírtelo decir. Eso significa que confías en mí, ¿no es cierto? Desde luego, a ti te confiaría mi vida misma, aseguró con rotundidad. Candy buscó su mirada y en silencio le acarició suavemente la mejilla con la mano que antes sostenía la de él. Terry la contempló con una expresión entrelazada de amor e imploración. Mi amor, los celos son inevitables a veces, pronunció ella, rompiendo el prolongado silencio. Candy, tú sabes que te amo con todo mi ser, pero estos celos son como sombras que nublan mi mente. Lo que menos deseo es herirte, pero ya conoces mi carácter explosivo. Se desata con solo imaginar a cualquier hombre cerca tuyo. Y lo que yo no deseo es que sufras por cosas que no tienen fundamento, contravino ella con dulzura. Es complicado cuando se trata de ti, admitió él con un toque de humor irónico. ¿Nunca has sentido celos con ninguna otra mujer? Terry tensó las mandíbulas y movió la cabeza. Nunca he amado a ninguna otra mujer y creo que nunca lo haré. Ella le brindó una tierna sonrisa al percibir esa vulnerabilidad que rara vez mostraba. Me siento afortunada de ser yo la elegida. No te burles de mí, diablos, protestó Terry con suavidad. No lo hago, en serio, suplicó Candy al advertir cómo una ceja de él se arqueaba de manera inquisitiva. Comprendo tus emociones. Yo también fui presa de los celos en alguna ocasión. Con Susana, o cuando creí que besabas de verdad a Norma aquella vez en el teatro. Sin embargo, luego lo pienso y me parece ridículo. Simplemente porque sé que lo que hay entre tú y yo es verdadero, sólido y destinado a perdurar para siempre. De repente Candy se sumió en un prolongado y sospechoso silencio. Luego parpadeó varias veces
bajo la atenta y suspicaz mirada de su esposo y se dispuso a continuar. «Me gustaría que me prometieras algo», comenzó, pero se detuvo de inmediato al apreciar cómo él negaba con rotundidad sin dejarla terminar. No te lo voy a prometer, Candy. Sé lo que me vas a pedir y no voy a hacerte una promesa que no estoy seguro de poder cumplir. No puedo prometerte que deje de sentir celos porque es algo que escapa a mi dominio. Está en mi naturaleza sentirme así cuando de ti y de cualquier hombre se trate. Bueno, cualquiera menos uno, por supuesto. «Albert, claro está», adivinó ella sin mucho esfuerzo. «No te molestes conmigo», la rogó al escuchar su tono desalentado. «No hago promesas que no puedo cumplir. Compréndelo, amor». Hizo una pausa hasta que ella volvió a mirarle a los ojos. «No obstante, puedo prometerte que haré un gran esfuerzo para intentarlo». Si bien no había prometido lo que ella deseaba, la promesa de un esfuerzo sincero bastó para Candy. Estaba segura de que si lo había prometido, intentaría cumplirlo, y eso fue suficiente por el momento. Poco más de año y medio después, llegó su segunda hija, Brigitte, una pequeña tan alegre y vivaz como su madre. Había heredado los cautivadores ojos azules de su padre y su melena lisa, pero con el tono dorado de Candy. Además de la llegada de su segunda hija, a las pocas semanas de su nacimiento, recibieron un presente de manos del lacayo del duque de Granchester. Se trataba de un joyero damasquinado, de incalculable valor histórico y sin lugar a dudas una pieza bastante costosa. Junto al presente, el señor Thornton, figura anteriormente vinculada a Terry, a quien no le costó reconocer, a pesar de los muchos años que llevaba a sus espaldas, les hizo entrega de un sobre. Terry desestimó por completo el envío de su padre, relegándolo al rincón más alejado de su vista, tan pronto como se despidió del señor Thornton. Candy no quiso insistir, consciente de la inexistente relación entre Terry y el duque, a diferencia de los estrechos lazos que mantenía con su madre, la exitosa actriz Eleanor Baker. Esta última, siempre de manera confidencial, les había visitado en varias ocasiones tanto en América como desde que se establecieron a vivir en Inglaterra. Cada vez que se acercaba al aparador, donde su esposo había dejado el sobre junto al elegante joyero damasquinado, a Candy se le formaba un nudo en el estómago. Pensaba que Terry estaba siendo demasiado inflexible, negándose siquiera a considerar la posibilidad de leer el contenido de aquel sobre. A pesar de sus intentos de abordar el tema con delicadeza, él cerraba cualquier vía de conversación. Y a ella, lo que más le importaba era que Terry averiguara lo que su padre quería decirle en aquella carta, acompañada por el exquisito cofre damasquinado que, desde el primer instante que lo vio, la había cautivado. Harta de sus continuas negativas, una noche los recogió del aparador y los llevó consigo a la alcoba que compartían. ¿Qué escondes ahí?, preguntó Terry mientras se acomodaba en la cama, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, al advertir que ella ocultaba sus manos detrás de la espalda. «Nada», musitó ella vacilante. «¿Cómo que nada?», insistió él con una seductora sonrisa de medio lado y sus cautivadores ojos azules entrecerrados. Candy no le respondió. Simplemente se limitó a mirarle nerviosa, mordiéndose el labio inferior. «Enséñame lo que escondes ahí, amor», la pidió con mayor interés. «Entonces tendré que averiguarlo por mi cuenta», señaló, levantándose ágilmente de la cama ante la pasividad de ella. Automáticamente Candy soltó de golpe los dos objetos sobre el lecho. La sonrisa de Terry se esfumó al contemplarlos y de inmediato clavó una mirada severa en ella. «¿Qué significa esto, Candy?». Su voz fría la recordó aquella noche en la que ella entró por error al cuarto de Terry en el colegio San Pablo y la descubrió con la fotografía de Eleanor Baker en sus manos. «Creo que estás siendo muy injusto, Terry»,
¿Injusto?, masculló entre dientes. Sí, injusto, se impuso Candy con firmeza. ¿No sientes la más mínima curiosidad por saber lo que hay escrito dentro de ese sobre? Ninguna, afirmó él con aspereza. Por Dios, Terry, es tu padre después de todo. Léelo. No. ¿Qué puedes perder si lo haces?, insistió Candy. El tiempo, algo muy valioso, replicó él. Por favor, no seas tan implacable, le suplicó su esposa. No lo soy. Tus hijas tienen un abuelo al que no conocen. Por favor. Terry cerró los ojos al sentir la caricia de su mano en su mejilla. Al abrirlos, ella aguardaba con una dulce anticipación que iluminaba sus cristalinos ojos. Terry movió la cabeza e hizo una mueca de resignación, cediendo finalmente. En la misiva, el duque de Granchester le decía que recientemente se había enterado de que su hijo era un hombre casado y padre de 2 criaturas, alegrándose enormemente de ello. Le explicó que el joyero damasquinado que le había enviado se había ido transmitiendo de generación en generación en la familia Granchester, cuando el primogénito varón fundaba su propia familia. Comentaba también que le gustaría tener el placer de conocer a sus nietos y retomar la relación padre-hijo que años atrás habían perdido, antes de que fuera demasiado tarde para hacerlo. Mencionaba que entre él y Eleanor Baker se había acordado una especie de pacto de no agresión. Terry leyó la escueta carta sentado en el borde de la cama con Candy a su lado. Al concluir, la hizo una bola entre las manos y la arrojó al fuego de la chimenea. Dime al menos que lo pensarás, solicitó ella. Tu padre es bastante mayor ya, mi amor. Ya veremos, ofreció él. Candy se esforzó por disimular un gesto triunfal. Intuía que ese «ya veremos» más pronto que tarde sería un «lo haré». 2 años después, a pocas semanas de la Navidad, Ian vino al mundo. Era la imagen viva de su padre. Su parecido era tan sorprendente como 2 gotas de agua compartiendo la misma esencia. Aquella cena festiva congregó alrededor de la mesa a un gran número de seres queridos y a otras personas inesperadas, pero igualmente bienvenidas. Junto a Annie, Archie y sus pequeños estaban Bradford, Elisa y su primer hijo. Por supuesto, su querido Albert no podía faltar. Pero esa mesa contaba además con la presencia de Richard Granchester, quien asistió en solitario, y Norma Benedetti. La actriz atravesaba por unos momentos difíciles al descubrir que Frank, el hombre por el que se había interesado, era casado. Candy se enteró de ello mediante Terry, quien se mantenía en contacto con la actriz, y sintió compasión por ella. Norma declinó la invitación en un primer momento, pero finalmente terminó aceptando y cruzó el Atlántico para celebrar la Navidad con ellos. En aquella noche surgió el romance entre Albert y la actriz, quienes, nada más verse, reconocieron en el otro a su alma gemela. Antes de medio año se habían casado. Candy se sentía más que complacida al ver que el solitario Albert había encontrado por fin a la mujer que colmaría su vida de felicidad. Sí, la densa niebla persistía en colorear de grises aquella mañana de otoño. A través del cristal de la ventana, tan solo se podía observar un paisaje apático y desolador. Los débiles brazos del astro áureo no habían reunido la fuerza suficiente para romper la capa de bruma evanescente. Pese a todo, para Candy, aquel paisaje deslumbraba con encanto, vibrante de colores cálidos que entibiaban su corazón, porque aquella era una mañana especial. Él por fin regresaba a casa después de más de un mes de gira con la nueva compañía teatral para la que trabajaba. La excitación comenzó a crecer dentro de ella
al escuchar el ruido del motor de un auto, deteniéndose segundos después, y luego el sonido de la verja de la entrada principal. Cerró los ojos, abrumada por un cálido sentimiento, y contuvo la respiración antes de cruzar el umbral de la puerta. Él avanzaba por el camino hacia la entrada sosteniendo una pequeña maleta en su mano. Se detuvo al verla frente a él y una tierna sonrisa dibujó su semblante. Candy corrió hacia él, quien a su vez aceleró el paso. Sus brazos la envolvieron en un desesperado y enamorado abrazo. Su boca buscó la de ella y la estrechó con más fuerza contra su cuerpo, besándola apasionadamente. Amor mío, no imaginas cuánto te he extrañado. Contaba los segundos para regresar a tu lado, murmuró Terry con la voz entrecortada. Y yo a ti, mi amor. Esperaba tu regreso con ansias, susurró Candy con los ojos humedecidos por las lágrimas. Bienvenido a casa.